qué es un PR Manager, qué es un Community Manager, cuáles son sus funciones, cuáles son los errores que no hay que cometer, porque se habla mucho pero se sabe poco, ¿vale? Las funciones reales de un puesto de trabajo de estas características. Entonces, simplemente dejaros con José, que os explicará todo lo que queréis saber, y agradecer a José Valero su colaboración con Creática desde la Diputación de Córdoba. José, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí el primer minuto va a hablar de nivel técnico, que muchas veces nunca se acaba de perder. Y nada, pues comentaros que en principio quiero hacer una breve presentación porque creo que a todos nos interesa un poco el no se oye nunca. Yo me oigo, pero no sé si me oigo. ¿Me oís ahora? Sí, sí, me oigo. Bien, en principio quisiera hacer una breve presentación un poco de, como le habéis preguntado a Clara, alguien ha preguntado cómo llegó a trabajar en este sector de los videojuegos, ¿no? Entonces me gustaría comentaros un poco cómo fue mi trayectoria. Yo también llegué de casualidad, la verdad, no era ni mi profesión ni podía soñar, bueno, sí soñaba, pero nunca pensé que podría acabar en algo así. Y bueno, pues luego hablaremos un poco de qué es un PR Manager y qué es un Community Manager, más que nada porque siempre tenemos esa pregunta, ¿no? Los PR Managers o los que hemos sido también Community Managers en casa te dicen, ¿y tú qué haces? ¿Videojuegos? Y dices, no, yo hago marketing de videojuegos. Ah, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué es un Community Manager? ¿Qué es un PR Manager? ¿No? Entonces es bastante frecuente que la gente no acabe nunca de saber muy bien a qué te dedicas. Y luego en la partida más divertida he recopilado algunos riesgos y errores muy típicos del tema de comunidades que ahora está muy en boga y que al ser una profesión completamente emergente, el PR Manager lleva muchos años funcionando, pero el Community Manager es una profesión relativamente nueva, surgió en 1996. Entonces, la verdad es que se cometen errores bastante, bueno, yo los considero divertidos o creo que no son difíciles de gestionar, pero que son bastante comunes. Así que, bueno, vamos a empezar. Bien, esta es una frase que me gusta mucho, que es: elige un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida, que es de Confucio. Creo que viene muy relacionado al tema de lo que estamos hablando, pero no es exactamente cierta, ¿vale? Sí creo que es cierta por un lado, es decir, si alguna vez nos dedicamos o conseguimos dedicarnos a algo que realmente nos agrada, yo creo firmemente que lo vamos a hacer mejor. El problema es que una vez entras en este mundillo te das cuenta de que no hay nada que sea gratis y en general es bastante duro en ocasiones, sobre todo cosas que parecen tan bonitas como el desarrollo de videojuegos es una profesión muy esclava. Luego, si queréis, en el turno de preguntas, muy esclava pero maravillosa. O sea, todo, repito, tiene un precio, ¿no? Entonces, en el turno de preguntas, si queréis, me podéis preguntar por qué, lo explico. Pero en general esta frase creo que debería animarnos a todos a tratar siempre de guiarnos un poco, no solo por lo que es práctico, sino por lo que realmente nos llena un poco. Porque al final yo me di cuenta que cuando seguí un poco más a mi corazón que a lo que todo el mundo decía que era práctico, me encontré con una solución que creo que es maravillosa. Entonces, pues seguimos por ahí. Bien, por comentar un poco mi trayectoria, hablaremos de lo que llamo un paseo desde el ocio al trabajo. Yo empecé, yo trabajaba en publicidad, yo trabajaba en pequeñas agencias de publicidad en Valencia y bueno, mis socios eran un poco cosas que la gente consideraba perder el tiempo. A mí me gustaba mucho el cine, me gustaban mucho los videojuegos, siempre estaba un poco con todo el tema de audiovisual y bueno, por una casualidad acabé entrando a colaborar con una revista online, bueno, con varias de ellas, pero en concreto con dos que son más importantes, que eran PlayStation y Hardgame. Entonces, además, hacía un programa de radio, en el cual pues, hablábamos de cine y demás, y bueno, pues cuando terminé aquel programa de radio me ofrecieron que por qué no escribía artículos de manera más seria. Yo pensé que, para aprovechar mi tiempo libre y un poco avanzar en lo que eran dos de mis acciones favoritas, que por qué no. Eso de repente me llevó a lo que yo llamo la prensa especializada, que es un poco que, la verdad es que fue un momento en el que me profesionalicé, por decirlo de alguna manera, en el sector del videojuego, y aprendes del medio, ¿no? Y de alguna manera ves tus pasiones al otro lado del espejo, ya explicaré por qué. Al principio empiezas a cogerlo como algo ocioso, cuando el videojuego se ve desde fuera, como ya no es un mercado más casual, o incluso un término intermedio entre lo que es el hardcore, el jugador hardcore y el jugador más casual, tú tienes el conocimiento de los videojuegos que a ti te gustan. Es
A mí me gusta Call of Duty, a mí me gusta el FIFA, a mí me gustan los videojuegos japoneses, y eso es un poco el sector que conoces. Pero una vez entras dentro de la prensa empiezas a darte cuenta de que hay muchas más cosas. De repente un día, como a mí tuve la enorme fortuna, me llaman y me dicen tienes que ir a cubrir E3. No sé si sabéis qué feria es, una feria que se realiza en Los Ángeles. Cuando yo me fui a E3 fue cuando realmente cubrí varios años en E3 para la revista y yo seguía en mi trabajo. La verdad es que ganaba poco con esto de la revista, pero me gustaba mucho y me daba la oportunidad de ver videojuegos antes que nadie y viajar a lugares donde no había estado nunca. Y bueno, el tema está en que una vez estás allí empiezas a, lo que comento aquí es ver tus pasiones al otro lado del espejo. De repente te das cuenta de que hay mucho más. De repente llegas, como me ocurrió en una presentación en mi primer E3 en Los Ángeles, con un grupo de desarrolladores, entre los cuales habían unas personas que se llamaban PR managers, que yo no sabía muy bien quiénes eran en aquel entonces, o los producers, que también son parte del equipo de marketing y desarrollo de los videojuegos, te preguntan, oye, ¿qué te parece el juego? Y yo siempre recuerdo una anécdota muy curiosa, y es que, no voy a decir qué videojuego, pero había un videojuego que era bastante normalito. Y claro, desde fuera, desde prensa especializada como usuarios, siempre criticamos mucho las cosas. Este producto es maravilloso o este producto es una M, ¿vale? Y nos encontramos con que una vez estás allí, de repente ves, lo que digo, el otro lado del espejo, te encuentras a alguien que casi de manera desesperada te pregunta feedback del producto y te dice, ¿qué te parece? Y una que al señor le vi la cara de, dime algo bueno, porque llevo mucho tiempo trabajando en esto, me juego mucho y necesito que alguien me diga algo positivo del juego. Ahí a mí, honestamente, me cambió el chip. Fue ver las cosas desde el otro lado. Me di cuenta de que dedicarse a lo que más te gusta, como decía la frase de Confucio, no es tan fácil. No es tan fácil. Requiere mucha suerte, requiere mucho esfuerzo. La suerte normalmente se consigue con esfuerzo. Y empezó a cambiar el chip. Después de aquello, y después de cubrir varios E3 durante varios años, fui conociendo gente y entré en lo que yo llamo el lado oscuro de la industria. No lo llamo yo solo, pero lo llaman mucha gente, ¿no? Que es que pasé de ser un fricazo a trabajar en un departamento de marketing, por decirlo de una forma sintáctica. El tema está en que, claro, empieza a conocerte gente, de repente les gustó tu trabajo y tuve la enorme fortuna de que me llamó Electronic Arts para trabajar primero como PR Coordinator y después ya tuve la fortuna de trabajar como PR Manager. Os explicaré un poco que los PR Managers tienen diferentes grados de responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues me moví a la industria y fui un paso más allá y de repente descubrí pues todo esto que os ha comentado probablemente Clara, el presupuesto, por qué de repente se venden los juegos a 50 euros y no a 10, por qué en algunos países tienes un tipo de target completamente diferente a otro. Y bueno, todas las cosas que realmente me enriquecieron mucho y que al fin y al cabo pude ver realmente de dónde sale esto que para nosotros es una hora de nuestro ocio por la tarde y un sueño a lo mejor a la hora de querer desarrollar. Tuve la fortuna de conocer a desarrolladores muy importantes, sobre todo trabajando en Electronic Arts, pues como puede ser la gente de BioWare, Ryan Fica o Greg Sescu, y bueno, pues personalidades como Peter Moore y demás, ¿no? Y la verdad es que pues, te encuentras con gente que está a un nivel muy alto en la industria, ¿no? También viví lo que yo llamo los últimos años de oro de la industria. La industria, como bien dice Clara, está en un momento muy complicado. Yo creo que es un momento de cambio. Y bueno, pues a partir de ahora todos estamos un poco a la espera de ver qué es lo que vamos, va a acontecer en todo el mercado, porque la verdad es que la gente está un poco palos de ciego a ver por dónde va a acabar esto, ¿no? Bien, pues si no tenéis alguna pregunta respecto de esto, podemos pasar a la parte del PR Manager. No sé si podéis interrumpirme, ¿eh? Si queréis podemos dejar el turno de preguntas al final, o si lo preferís mejor podéis preguntarme algo, mientras no sean a lo mejor muchas. PR son las siglas de PR Manager, o sea, de relaciones públicas, perdón. Relaciones públicas. Entonces, cuando habla del lado oscuro, sí. habla de que trabaja para empresas. Sí, exactamente, perdón, a lo mejor no. No, sí, lo he entendido. La cosa, y esto es una pregunta real, cuando ya estás en esa posición al otro y lo ves desde otro punto de vista, ¿te has tenido alguna vez que a la hora de realizar tu trabajo, que es promocionar un juego, ¿te has tenido alguna vez que
a las condiciones de la empresa? Siempre, siempre. Lo que pasa es que hay muchos tipos de empresas. No voy a nombrar cuáles, ¿vale? Pero me he encontrado de todo. He encontrado empresas que son muy abiertas y a las que su corporativismo les lleva a... Ellos te dicen, lógicamente tú no vas a decir mi producto es malo, tú eso no puedes decirlo, ¿vale? Pero sí lo que puedes decir es focalizarte en los puntos positivos que ese producto tiene. Sobre todo también y la carga que tiene, porque hay mucha gente que dice ese juego es malísimo, y a lo mejor es un juego para niños, ¿vale? O es un juego casual que es para un iPhone o para un Android y vas a jugar 5 minutos y no lo puedes comparar con un God of War. Entonces, siempre tienes que focalizarte en lo positivo. Hay otro tipo de compañías que son mucho más tiranas y que de repente te dicen, no, esto es buenísimo y esto es así de cuadrado y quiero que toda la prensa hable fenomenal de ello. Yo prefiero el primer enfoque. Yo he visto los dos. ¿Por qué? Porque el primer enfoque creo que es lo que se llama hacer marketing. El segundo enfoque es como imponer. Yo llego e impongo y normalmente impones a base de GRPs, es decir, yo a tele, me dedico a poner anuncios enormes, me dedico a llenar páginas de marca, ¿sabes? Y entonces, sí, eso funciona, pero creo que sobre todo lo que yo he hecho, que es mucho marketing de carrilla y no tener presupuesto para prácticamente nada, porque los PRs viven así, y los community managers más aún, tienes que convencer a la gente, tienes que hacer el producto atractivo, tienes que vivirlo. Es muy duro cuando te toca un juego malo, ¿eh? Cuando tienes un juego muy malo y de repente tienes que venderlo, es como... Hay veces que vale la pena decir, mira, esto es regular, ¿vale? Pero de todas maneras eso puede ocasionarte problemas, depende de qué compañía estés, sí. ¿Seguimos? Vale, pues vamos a pasar un poco al tema del PR Manager. Yo he definido el PR Manager como... El PR Manager es él o la responsable de controlar y mantener la calidad de comunicaciones, de las comunicaciones y relaciones públicas de una compañía, organización, gobierno, etc. Un PR Manager básicamente lo que tiene que hacer es que se hable bien de su organización, sea una empresa o una organización. Somos la cara pública y tienes que conseguir que el mensaje general que los demás tengan de tu compañía sea positivo. Precisamente por eso, a lo que tú has preguntado, yo prefiero contar las cosas como son, aunque tengas que focalizarte en lo positivo, que ir imponiendo a nadie qué es lo que tiene que gustarle o dejar de gustarle. Dentro de los PR Managers no os confundáis, el PR Manager suena como muy grandilocuente, todos enseguida pensamos en personalidades del marketing que están al servicio de compañías muy grandes y no es exactamente así. Es decir, nosotros podemos tener la típica figura del PR Manager pequeño, que puede ser alguien que trabaja en una empresa pequeñita, que se dedica a mandar notas de prensa, que se dedica a hacer comunicados, que hace pequeños eventos, que o bien es un asistente que trabaja con un PR Manager más grande, o trabaja en una agencia de PR, que se llama, que son agencias que no están especializadas en una sola parte del PR, sino que trabajan para empresas de todo tipo. ¿Por qué? Su desventaja es normalmente que no pilotan a lo mejor tanto como la empresa especializada en algo, pero tienen muchos contactos en televisión, en periódicos, en radio, de famosos, los accesos que son necesarios como gancho, etc. Por supuesto, luego tienes al PR Manager más medio, que es normalmente un PR Manager que trabaja para una mediana o gran empresa, que atiende eventos pues, nacionales o internacionales de cierto carácter y es una profesión muy atractiva. A mí, por lo menos, me ha aportado vivencias estupendas. Mucho trabajo también y mucho sacrificio a veces y disgustos, por supuesto, pero es una profesión, vamos, yo es de lo que más me gusta que he hecho en mi vida. Y realmente si además el producto te apasiona, como es el caso de los videojuegos, pues es una oportunidad excelente. Entonces, lo que es un PR Manager medio normalmente pues pueden ser un PR Manager a lo mejor de Electrónicas España o el de Ubisoft, que desde luego no es la cabeza de Europa o la cabeza a nivel mundial, pero sí tiene unas responsabilidades mucho mayores que un PR Coordinator o un PR Assistant que se dedica más a ayudar al PR Manager, ¿no? O a un equipo de PR, por decirlo de alguna manera. El PR Manager normal sería pues, a lo mejor la figura que trato de representar en la fotografía, que es alguien que trabaja a lo mejor para un país o un territorio concreto, pero que todavía está a las órdenes de alguien pues, mucho mayor, ¿no? Esta persona que voy a poner, que es Peter Moore, no es un PR Manager, es un directivo, pero la labor de
es la de un super PR manager, por decirlo de alguna manera. Es un pedazo de relaciones públicas, repito, yo he tenido la oportunidad de conocerlo, y es donde más lejos puede aspirar a llegar alguien en la profesión, es decir, en ser casi la voz constante de EA Sports. Él durante el tiempo que estuvo en EA Sports y antes en Microsoft, básicamente cada cosa que decía salía en todas partes. Entonces, lo que quiero que veáis aquí es que el PR Manager abarca un rango enorme de responsabilidades, puede ser un pequeño PR Manager. De hecho, lo mejor para empezar normalmente no es lo que hice yo, porque es muy brusco. Lo mejor es empezar siempre de PR Manager en empresas más pequeñas, porque si metes la pata, la responsabilidad no es tan grande. O bueno, también tuve la suerte de que en Electrónicas al principio yo no era PR Manager, sino un PR Assistant, con lo cual pues no tuve que enfrentarme a la responsabilidad mayor, ¿no? Pero se puede llegar muy lejos en la profesión, muy lejos. Lo que pasa es que el rango de años normalmente aproximado para realmente llegar a ser directivo y tal pueden ser entre 5 y 10 años. Vamos a trabajar mucho y es un trabajo bastante estresante, pero bueno, repito, para mí es apasionante. Bien, pues vamos.